Hablemos. Hablemos. Buenas tardes o buenas noches. Este es el tercer coloquio, el coloquio número 3 de Hablemos. Así que hablemos hoy otra vez del descubrimiento de América y de algunos incidentes no conocidos, no muy conocidos por nuestros televidentes, si es posible ese término. Les habla Irán Lozada Pérez, acompañado por Ramón Alfredo Assad. Mira, en el coloquio pasado, que se dedicó al descubrimiento de América, porque se cumplieron en esa fecha 532 años, el pasado 12 de octubre del 2024, 532 años del descubrimiento de América. Y hablamos de que el término descubrimiento es apropiado en el término o en el sentido de que sí, descubrieron América para insertarlo en las rutas comerciales de Europa, la búsqueda de especies, seda, textiles y también oro, sobre todo oro, porque el oro era la base de la economía de los grandes imperios europeos. Y hay varias cosas que debemos aclarar que en la vez pasada quedaron un poco o incorrectas o no expresadas de manera eficaz. Número 1. La edad de Cristóbal Colón cuando llegó en el primer viaje era 41 años. Yo dije que eran 55. Falleció a los 55 años. Cristóbal Colón nació en el mismo año que nació la reina Isabel la Católica, en el 1451. ¿No? Y tenía 41 años en el 92. Y fallece, como dije, a los 55 años. Fallece desprestigiado, fallece ignorado. No es luego que se le da valor a su aventura, en el sentido de que se reconoce que ese mundo, que esas tierras era un nuevo mundo. No era Cathay, China, no era Zipango, Japón. Y esa es una de las cosas que debemos que corregimos. ¿Te recuerdas alguna otra del pasado? Hablamos de la ciudad primada, ¿te acuerdas? Esa es la que iba a señalar, la observación que hice de que lo que hoy conocemos como la República Dominicana, pero que en aquella época lo que hoy es Haití no está definido como tal, se llamaba entonces la Española. Toda la isla era la Española. Y que luego cuando una de las naves se encalla Santa María, con las tablas de la Santa María se hace allí como a manera de una casa, un fortín. Sí. El fortín de la Navidad. Porque se construye en la madrugada del 25 de diciembre del 1492. Y que ellos dieron en llamar la primera casa de España en América. Y de ahí que a la actual República Dominicana se le considere la ciudad primada de América. Pero creo que había que hacer unas aclaraciones. Si te mencioné que la ciudad primada es Santo Domingo y fue el fortín de la Navidad se construye en lo que hoy es Haití. En la ciudad primada de América, Santo Domingo, se construye primero como Isabela, a un lado del río Osama, y después se traslada a la otra orilla del río Osama y se le llama entonces Santo Domingo. Y de hecho, toda la isla, después de llamarse la Española, se le llamaba San Domingue o Santo Domingo. Y luego adoptan ese nombre para la capital de la República Dominicana.
Pero más tarde algo sucede en relación a ese hecho y que tiene que ver con Eduardo Galeano, que me gustaría que ampliaras. Sí, pero antes de eso, también hablamos de Martín Alonso Pinzón, y yo mencioné que el héroe de esa expedición realmente fue Martín Alonso Pinzón, por 3 razones. La primera, fue él el que reclutó a los 92 o 100 marineros que se embarcaron en esa primer viaje, porque no confiaban en Colón. Colón era un extranjero, un extraño, y es Martín Alonso Pinzón, dado su gran prestigio como marinero, que se enrolan esos marineros, buenos marineros, como dijimos la otra vez, no eran presidiarios y nada por el estilo. Habían 3 que tuvieron problemas con la justicia, 3 o 4, pero eso eran 3 o 4. Otro punto sobre Martín Alonso Pinzón es que realmente fue quien salvó la expedición. A los 15 días de haber partido el 3 de agosto del puerto de Palos, a los 15 días, a mitad del viaje, el viaje duró 34 días. A los 15 días, los marineros querían regresar y amenazaron con un motín a bordo y amenazaron a tirar por la borda a Cristóbal Colón. Y no es hasta que viene y se acerca a la Pinta con Martín Alonso Pinzón que desde la torre de la Pinta Martín Alonso llama al orden y a la disciplina. De otra forma, se hubiese frustrado el viaje y hubiese quizás muerto Colón por marineros molestos porque a los 15 días no veían ni rastros de tierra. Ese Martín Alonso, hay un dato muy interesante. Antes de ese viaje, Martín Alonso había viajado a Italia y allí vio en el Vaticano, el Papa era Inocencio VIII, allí vio unos mapas del Nuevo Mundo, donde aparecía el continente que hoy llamamos América o América del Sur, y aparecían trazados en el mapa el río Orinoco y el río Amazonas. Y eso da pie a lo que señalamos la otra vez. Hubo, previo a Colón, otras personas que llegaron al Nuevo Mundo, entre ellos el famoso prenauta, que 100 años después, el Inca Garcilaso de la Vega dijo que se llamaba Alonso Sánchez. Y es Alonso Sánchez quien le dice a Colón, en la casa de Colón en Portugal, que había islas al occidente, donde había oro, las minas del Cibao. Eso es lo que se va a llamar el gran secreto. El gran secreto. Tengo una duda, quisiera aclararle en este mismo momento. La amotinación. El motín. Sí, fue cuando salieron de Canarias, a los 15 días después de haber salido de Canarias, o a los 15 días después de haber salido de España. A los 15 días de viaje después de salir de las Canarias. Porque no hubo un señalamiento. Parten de Palos, pero se detienen en las Islas Canarias. En La Gomera, el lago, sí, para reparar el timón de la Pinta y para buscar agua, pertrechos, alimentos necesarios para la travesía. A los 15 días, y a mitad de camino encuentran el Mar de los Sargazos, un área en el centro del Océano Atlántico donde el sargazo es tan espeso que estanca el paso de los barcos de vela, y allí no había viento suficiente, y eso es parte de las cosas que propician esa molestia y casi el amotinamiento de los marineros. También hablamos en el pasado programa del ser codicioso y despreciable de Cristóbal Colón. O sea, el individuo, el hombre,
ambicioso, codicioso. Pero no solamente él, eran épocas de seres codiciosos que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para rápidamente enriquecerse. Ahí sería bueno que hicieras algún comentario sobre las capitulaciones, de todas las exigencias de Cristóbal Colón que molestaron ad infinitum a Fernando. Las famosas capitulaciones de Santa Fe que se escriben en Santa Fe, Granada, cerca de Granada, a raíz de la conquista o de la victoria sobre los últimos vestigios del Al-Andalus, porque así los llamados moros conocían a toda España, Al-Andalus. Y Andalucía es andaluz, al-Andalus. Al-Andalus. Sí. Pues esas capitulaciones donde Colón exige ser nombrado virrey, almirante de los océanos, gobernante de todas las islas descubiertas, una quinta parte de todas las riquezas encontradas, y que eso fuese vitalicio. Y luego hereditario. Y una octava parte de todas las ganancias de otros negocios que se hicieran. Prácticamente lo quería todo. Fernando el rey católico Fernando, firmó muy molesto esas capitulaciones, y fue la señora reina, doña Isabel la Católica, que en segunda instancia, luego de Colón se retira molesto de la corte y va rumbo a Francia, y a mitad de camino mandan a buscarlo, la reina manda a buscarlo, y entonces acepta la firma de las capitulaciones donde Colón exige tanto. Pero el rey católico, después de la muerte de la reina en 1504, se olvida de esas capitulaciones. Eso fue tinta mojada. Y dice que mero papel mojado. Mira, la otra vez hablamos de historia, ¿verdad? Hay muchas formas de conocer la historia. Y entre ellas, las cartas, los diarios, las huellas arqueológicas, los documentos llamados fuentes, las crónicas. Y una forma de conocer la historia también es la literatura. Y quiero mencionar que una escritora puertorriqueña, María Zamparelli, escribió una novela premiada que se llama Los infortunios de Fátima Moniz. Los infortunios de Fátima Moniz, una supuesta hija ilegítima de Colón. Fátima toma el apellido de la madre, Beatriz Moniz, y en la novela de María Zamparelli, Fátima Moniz se disfraza de hombre y participa en los viajes de Cristóbal Colón. Invitamos a todos los televidentes que busquen la novela y la lean, porque la verdad es que, además de su carácter histórico, resulta ser una novela sumamente interesante desde el punto de vista literario. Así que saludamos a María Zamparelli, escritora puertorriqueña. Mira, vamos a hablar de la leyenda negra, porque esa codicia de Colón, de Cristóbal Colón, esa codicia, ese hambre de poder, riqueza y hambre de poder que se manifiesta en esas capitulaciones de Santa Fe, es parte de lo que luego se conoce como la leyenda negra. La leyenda negra, o sea,
esa visión de que el paso de España por el Nuevo Mundo fue terrible y catastrófico. Yo creo que hubo cosas terribles de parte de ese periodo de conquista y colonización. Mira. Sin embargo, yo quiero hacer la aclaración muy personal. Esto no necesariamente, ni aquí el compañero tiene que estar de acuerdo conmigo, pero considero que de todos los países imperiales que vinieron a América, el que mejor se comportó de todos, y mire que hizo barbaridades, fue España. O sea, el imperio benévolo. Bueno, yo tomo con pinzas ese acerto, pero tiene todo derecho a hacer ese planteamiento. Ningún imperio es bueno. Ninguno. Aún los que creen que lo son. Ningún imperio es bueno, ninguno. Porque el poder lo ciega. Mira, los inicios de la leyenda negra. 4 años después del descubrimiento, en el 1496, 4 años después, el hermano de Colón, Bartolomé, quemó en la hoguera a 6 indios. En la hoguera a 6 indios. ¿Y sabe cuál fue el delito de esos 6 indios? Enterrar estampillas de Jesús y la Virgen María para que eso lo ayudara a la siembra del maíz. Eso significa que ya el proceso de evangelización estaba comenzando a dar sus frutos. Sus malos frutos. En el sentido de que los indígenas estaban empezando a creer en lo que él llama malos frutos, y que me gustaría que diera una breve explicación por qué los llama malos frutos. Los malos frutos de la conquista, del descubrimiento, bueno, de la evangelización. Porque ese fue el manto que se utilizó para justificar. Mira, te voy a dar un ejemplo, mira. En el 1500, ¿qué dice aquí? En el 1500... En el 1496. No, eso fue lo que acabo de hablar de Bartolomé. Atahualpa. ¿En qué año Pizarro? Aquí mismo. En el 1566, ¿verdad? No, en 1536. Y en 1496, Bartolomé, estoy hablando después de eso, después. Bueno, Pizarro conquista el Perú y allí estaba Atahualpa. Y más o menos entre el 1536 y el 1540, por ahí, a los 33 años de edad, Atahualpa fue asesinado por Francisco Pizarro. Atahualpa fue el último inca del Perú. El delito de Atahualpa, para ser llevado al garrote vil, le dieron a escoger entre ser quemado en la hoguera o el garrote vil. Atahualpa escogió el garrote vil, que es... Sí, en el 1533 Pizarro ejecutó en el garrote vil Atahualpa, el último inca del Perú. ¿Y sabe cuál fue el delito? Su delito fue creer que los dioses de su propia religión, en 1562... No, el delito de Atahualpa, que es lo que dice ahí, fue creer en sus propios dioses, en los dioses de su cultura. Así que esa evangelización para mí fue terrible, y realmente es el encubrimiento de la usurpación. Yo tengo teorías muy personales. Yo creo que las religiones son más problemas que ayuda. Que soluciones. Yo creo que la creencia en seres divinos, una vez se organizan religiones, se rompe todo
el propósito de buscar ayuda en seres celestiales o divinos. Bueno, en el 1562, siguiendo con la evangelización que tú hablas como buenos frutos, el fray Diego de Landa quemó en la hoguera, una hoguera gigantesca, miles de códices mayas. O sea, toda la sabiduría maya fue destruida en la hoguera por ese sacerdote torpe cristiano católico, fray Diego de Landa. ¿Ok? Y creo que Cisneros, el cardenal Cisneros, quemó libros árabes a raíz de la toma de Granada. hicieron En 1490, exactamente lo mismo. Exactamente lo que hacía Hitler luego en Alemania. Ellos fueron el modelo. Sí. La quema de libros, la quema de personas, la muerte de personas porque no creen en la religión del imperio. Yo tengo la teoría, y ahí podemos diferir en otro programa, que la intolerancia fue creada por la religión cristiana. Previo a la religión cristiana, la intolerancia no era tan criminal como lo fue después. ¿Okay? La intolerancia ha existido siempre. Que haya aumentado después con el cristianismo es otra cosa. Bueno, la experiencia de los imperios no cristianos, Alejandro Magno, el imperio griego y el imperio romano, era aceptar los dioses de los pueblos tomados o sometidos o conquistados y añadirlo en el templo o en el panteón pagano, dicho sea de paso. Bueno, esas son las cosas que quería aclarar y que queríamos antes de entrar más allá en la historia de Puerto Rico. Pero regresando a Martín Alonso Pinzón, hay un libro escrito por nuestro poeta Luis Llorén Torres, se llama América. Ese libro Luis Llorén Torres lo escribió siendo estudiante de Derecho en Granada, otra vez Granada. Se llama América, ese libro de historia. El primer texto escrito por Luis Llorén Torres fue un texto de historia, América. Y en ese libro, Luis Llorén Torres dice que quien realmente descubre a Puerto Rico en el primer viaje fue Martín Alonso Pinzón. Porque hay un momento a raíz de que encalla la nao, la gallega, luego llamada la Santa María, se separa la pinta de los otros dos barcos, del barco encallado y de la niña, donde que el capitán era su hermano Vicente. Pues en ese viaje de Martín Alonso Pinzón, ve a Puerto Rico, descubre a Puerto Rico. Eso lo dice Luis Llorén Torres. Así que es muy posible que el descubrimiento de Puerto Rico fue en enero o a fines de diciembre del 92 o en enero de 1493. O sea, que a quien debemos celebrar como descubridor de Puerto Rico, que luego hablaremos en la próxima, cerca del noviembre 19, es a don Martín Alonso Pinzón. Vicente era el capitán de la niña y Colón allí se monta después que encalla la Santa María. Bueno, son cosas que quisimos aclarar a raíz del programa anterior. Seguiremos hablando de historia, seguiremos hablando de política, porque no se puede separar la política de la historia, como no se puede separar la historia de la política. Y seguiremos hablando de literatura, porque dicen algunas personas, algunos escritores, que la historia es otra forma de la literatura.
porque la literatura es otra forma de la historia, la intrahistoria, teoría muy sostenida por don Miguel de Unamuno, entre otros. Pero cuando Miguel Unamuno hablaba de intrahistoria, lo que hablaba es de esa historia íntima de los seres humanos, que la que luego historia se extiende escrita, y otro, no. Enrique Laguerre también sostiene, pero ya refiriéndose a los hechos históricos como tal. La intrahistoria, según Unamuno, es eso que no conocemos, o sea, las conductas íntimas, personales de los personajes históricos. Pues podríamos hablar de Unamuno en otro coloquio. Bueno, próximamente hablaremos sobre el descubrimiento de Puerto Rico, donde vamos a insistir que Colón nunca pisó a Puerto Rico. Lo vio desde la embarcación Santa María. Por eso aquella canción que dice, o el himno nuestro que dice, cuando a sus playas llegó Colón, exclamo lleno de admiración: ¡Oh! 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 Esta es la linda tierra que busco yo, tierra que él nunca vio. Y si la vio desde la distancia. Bueno, eso será eso, vamos a insistir en eso. Antes de despedirme, quiero agradecer los comentarios positivos y la crítica positiva, constructiva de mi amiga Luz Celeste Abreu, también los aportes, la ayuda de Rubén González e Idalia Santiago, y aquellos que nos escuchan y luego nos ven a través de los canales en YouTube. En algún momento intentaremos hacer esto en vivo, de manera que tengamos comunicación directa con nuestros televidentes o nuestros escuchas. Así que con esto nos despedimos en este tercer coloquio, hoy 19 de octubre de 2024, alrededor de 18 días de las elecciones, en noviembre 5, de lo cual hay que hablar, ¿ok? Porque la política es importante, es la historia, porque la política muchas veces es lo que forja la historia. Muchas gracias. Y sí, muy buenas tardes a todos los televidentes y sobre todo muchas gracias por su atención. Y vamos a tratar de hacer todo lo posible de destacar más el elemento histórico que el elemento político, aunque volvemos y decimos que son dos áreas tan cercanas que es sumamente difícil separar. Sí, no vamos a renunciar a la política, a hablar de política, porque la política, como te dice, es basamento de muchas de la historia. Pues, muchas gracias y buenas noches o buenas tardes.